Dele gracias al Señor, aleluya, gloria a su nombre. Amén, 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 amén. ¿Cuántos estamos gozosos? Pero fuerte, hermanos, que se sienta el gozo. ¿Cuántos estamos gozosos? No, pero que se sienta. ¿Cuántos estamos gozosos? Amén, amén. Todos estamos gozosos y también estamos gozosos de recibir la palabra del Señor. Entonces le vamos a dar gracias a Dios por habernos permitido. Dios de los cielos, te damos infinitas gracias, mi buen Señor, por habernos dado esta oportunidad, Señor, de poder presentarnos delante de ti con este incienso, Señor, que se puede decir son alabanzas y salmos delante de ti, Señor Dios. Dios de los cielos, tú nos conoces nuestros corazones, Señor Dios, y sabes que lo hicimos, Señor Dios, con todo nuestro corazón, Señor, porque queremos es honrarte, alabarte y exaltarte, Señor Dios. Lo único que queremos, Dios de los cielos, es sentir tu presencia, Señor Dios, en este lugar, con este lugar, sobre este lugar, Dios de los cielos. Lo único que queremos, Dios de los cielos, es que tú, Señor Dios, estés en nosotros, Dios de la gloria. Te damos gracias, Dios de los cielos, porque tú eres bueno, Señor Dios, y sabemos que tú estás en este lugar, Dios. También te queremos pedir, Señor Dios, que obres tú a través de este varón, Señor Dios, a través del pastor, Dios de los cielos, Luis Melo, Señor Dios. Te pedimos, Señor Dios, que seas tú, Señor, guiándole, colocándole las palabras, Señor Dios, que seas tú, Señor Dios de los cielos, a través de él, Señor Dios, llevando, Señor Dios mío, esa palabra, Señor, que traerá para unos regocijo, para otros exhortación, para otros consuelo, Dios de los cielos, pero que la palabra que llegue, Señor Dios, realmente quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, Dios de la gloria. Ayúdenos, Dios, porque queremos guardar tus mandamientos, tus principios, Dios, y queremos realmente, Señor Dios, ser esos siervos buenos, Señor Dios, que tú deseas, Dios. Bendecimos tu nombre, Señor Dios, y bendecimos a este varón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dele gloria a Dios, iglesia. Dele gracias a Dios. Dele honra a Dios. Dele gracias al Señor, aleluya. Dele gracias al Dios de Israel, hermano, por su fidelidad, por su amor y por su misericordia. Vamos a Hechos de los Apóstoles, pero antes los niños pasamos a sus respectivas clases, por favor. Mientras los niños pasan a las clases con sus maestras, yo los invito a que vayamos a la palabra, a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. ¿Lo tenemos? Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Vamos a estar leyendo de forma antifonal. Es decir, usted lee un versículo y yo leo el siguiente. Comenzamos a leer desde el versículo número 20. Dice la palabra de Dios, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de gran manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos.
Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Amén y amén. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad, Señor. Háblanos a través de esta palabra. Háblanos en ella, Dios. Que tu palabra no vuelva vacía. Que tu palabra penetre cada corazón, cada mente, Dios. Que tú uses a este tu siervo, Dios. Que tú me utilices, me respaldes. Que seas tú y no yo, Dios. Que seas tú dando la palabra y colocando la unción, la gracia y la sabiduría, Señor. Que yo sea el instrumento, que yo sea el canal y que tú seas el agua viva, Dios, para que hables a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. ¿Puede sentarse, por favor, hermano? Gloria a Dios. Hermanos, quiero decirles que esta palabra, la palabra de Dios, hoy nos enseña. ¿Me regalan un poquito de volumen, por favor? Gracias, hermanito. La palabra de Dios hoy nos enseña que habían hombres de Dios que comenzaron a predicar la bendita palabra de Dios una vez que Cristo había ascendido a los cielos. Cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, quiero decirle que de repente estos hombres como Pablo, como Silas y otros más, comenzaron a anunciar el evangelio. ¿Qué comenzaron a anunciar? El evangelio ¿de quién? De Jesús. Pero fíjese que cuando estos hombres comenzaron a predicar la palabra de Dios, estos hombres comenzaron a ver oposición. ¿Qué comenzaron a ver? Oposición. Y entonces resulta que había un hombre llamado Silas y otro que se llamaba Pablo, que fue el mismo Saulo de Tarso, que el Señor escogió para que predicaran a las naciones gentiles. Y ellos comenzaron a predicar a las naciones gentiles y de repente llegaron a una ciudad que se llamaba Filipos. ¿Cómo se llamaba? Filipos. Y en esta ciudad dice la Biblia que por haber predicado el evangelio de Jesucristo fueron encarcelados. ¿Fueron qué? Encarcelados. ¿Por qué fueron encarcelados? Fueron encarcelados porque sencillamente estaban predicando. Pero no bastó solamente con encarcelarlos, sino que también los azotaron. ¿Los qué? No dice los consintieron, ¿cierto, hermana Vivianita? Dice los azotaron, hermano David. Entonces, después de que los azotaron, resulta que los echaron en la cárcel por predicar el evangelio de Jesús. O sea que ellos estaban en serias dificultades. Predicar de Jesús en el primer siglo, cuando estaban los Césares, el Kaiser, los emperadores, su auge. Predicar de Jesús cuando el imperio romano estaba en su esplendor. Predicar de Jesús cuando había tanta maldad como tal vez hay hoy en día y tanta incredulidad. Significaba persecución, significaba ser encarcelado, ser azotado, ser violentado, ser encarcelado y aún ser asesinado. O sea que era fácil, ¿cierto? ¿Sí era fácil? O sea que Pablo y Silas estaban en dificultades, en problemas. Pero estos hombres predicaban sin importar nada. Fíjese, iglesia, lo que dice allá Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, volvamos al 16, el versículo 22 y el versículo 24. ¿Qué dice mi hermano Carlos? El 22 y el 24 de Hechos 16. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados,
rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. El 23 y El 24. cual, recibido, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Fíjese, versículo 22 dice, se agolpó el pueblo a favor de ellos. ¿Sí dice a favor de ellos? Contra ellos. Rasgándole las ropas, ordenaron consentirlos, besarlos, abrazarlos y quererlos. ¿Sí? Azotarles. Y después de haberlos consentido, dándoles buenos manjares, amándolos y dándoles besitos, les decían, ¿cómo hablan ustedes de bonito de Jesús? ¿Sí? Después de haberlos azotado poquitas veces, ¿cuánto? Muchas veces los echaron a una parte para darles un hermoso banquete. Ah, no, los echaron en la cárcel. Ay, hermano, los echaron en la cárcel y después de azotarlos poquitico, mucho, los echaron en la cárcel. O sea que ellos estaban en serias dificultades. ¿Por hacer qué, hermano Pedro? ¿Por qué? Por predicar la palabra. Por predicar la bendita palabra de Dios. Fíjese, hermano, estos hombres estaban en dificultades. Pero vamos ahora a ver otros hombres de Dios en otras circunstancias difíciles. Vamos, por ejemplo, a Abacú. El libro de Abacú en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, el versículo 17. Mire lo que este hombre de Dios habla, Abacú. ¿Qué dice Abacú capítulo 3, versículo 17? Amén. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Yo dejo hasta ahí. Fíjese que Abacú, ¿qué quiere decir Abacú? Abacú quiere decir, yo alguna vez lo expliqué, ¿qué quiere decir Abacú? Muy bien, hermana. Abacú quiere decir el que abraza, el abrazo. Yo le he dicho que esta iglesia es la iglesia abacuqueña. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia es de abrazo. Oh, pero porque abrazan tanto, tan melosos, tan canzones, sí, tú entiendes. ¿Sabe qué? En el abrazo, dicen los psicólogos, sociólogos, psiquiatras y expertos, que en el abrazo hay sanidad, hay liberación. Eso dicen los psicólogos seculares. Científicamente lo descubrieron hace poco y nosotros ya sabíamos por la Biblia. Tanto Dios lo sabía que le puso a uno de sus siervos Abacú. O sea, ¿qué quiere decir Abacú, hermano David? El que abraza. El que abraza. Este es mi hijo, porque si no van a pensar mal. Ella quería abrazar al muchachito. Es mi hijo mayor, Juan David. Es mi hijo. Entonces ahí le doy su abrazo a mi chinito. Hermano, Abacú quiere decir el que abraza. El que abraza. Y había un hombre que se llamaba el que abraza, que estuvo más o menos en el año 605 antes de Cristo, es decir, casi que en la época del profeta Isaías. Y este Abacú, el que abraza, estaba en serias dificultades y comienza a decir: ay, Dios mío, esto se puso como grave, hermano. Y comenzó a decir: aunque la higuera no florezca, aunque las vaquitas no den más ganado, aunque no haya leche, aunque no haya esto, aunque no haya lo otro. Y comenzó a preocuparse. O sea que él entendía que la situación estaba crítica. Y mire lo que dijo este hombre: no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrares no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya los corrales. En otras palabras, Abacú veía que la situación se estaba complicando. Él estaba viendo que para la época del año 600, escuchen bien, para la época del año 600 antes de Cristo, las cosas estaban complicando, ¿cierto? Y como
estaban complicando, dijo, "Ay, no, como que va a comenzar a faltar muchas cosas". O sea que estaban serios problemas o no estaban serios problemas. ¿Eran los mismos problemas que tenía Pablo y Silas? No, eran diferentes, pero al fin y al cabo eran problemas. Los problemas de Pablo y Silas, estoy hablando del año 56, 53 al 56 después de Cristo. Pablo, estoy hablando de Pablo. Pablo del 52 al 56 aproximadamente después de Cristo, año 50 y pico, estaba en serias dificultades con Silas. Pero 600 años, 610 años antes de Cristo, había otro hombre llamado ¿cómo? Habacuc, Habacuc. ¿Qué quiere decir? el que abraza. El que abraza. Ese también como que ya dijo, ahí esto se está complicando tanto que ya como que ni vale la pena dar abrazos, mano. Se estaba complicando la situación, igual que se le complicó la situación a Silas y a Pablo. Eran diferentes ¿qué? Situaciones, diferentes personajes, pero al fin y al cabo con dificultades. Ay, Dios mío. O sea que las dificultades siempre han existido. Estoy hablando de hombres de Dios. ¿Quién? De hombres de Dios. ¿Habacuc era un hombre de Dios? Sí. Venían dificultades. Pablo y Silas eran hombres de Dios. Sí, pero venían dificultades. Y les voy a dar otro. Vamos al Salmo 86. El Salmo 86, el versículo 1 y el versículo 7, ¿qué dice? Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Amén. Fíjese que cuando usted lee el Salmo 86, el versículo 1 y el versículo 7 se encuentran cosas tremendas que estaba pasando un hombre que se llamaba ¿cómo? El Salmo 86, ¿quién lo escribió? David. O sea que ¿quién estaba pasando por serios problemas? David estaba pasando por serios problemas. Hermano Carlos, vuélvame a leer el Salmo 86, el versículo número 1. ¿Qué dice, hermano Carlos? Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Estoy afligido y menesteroso. ¿Y el 7 qué dice? El versículo 7. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Fíjese que cómo estaba en ese momento, cómo estaba David. En angustia y qué más, en aflicciones, en dificultades. O sea que la cuestión la tenía buena, la tenía mala. Mala. Estaba mala la situación, ¿cierto, hermana Mercedes? Crítica la situación. Estaba tan crítica la situación, mi hermano Diego Fernando, que dijo en la aflicción, en el dolor, en la tribulación, en la angustia, hermana, yo clamaré al Señor. O sea que ya vemos tres personajes que tenían problemas serios. ¿Quiénes? Uno, David. Otro, Silas y Pablo y Habacuc. O sea que habían cuatro personajes en serios problemas. Pablo y Silas estaban encarcelados, azotados, perseguidos y atribulados. Pero me cuenta la palabra de Dios que Habacuc veía que como que el ganado que tenía, que como que la situación iba a ser tan crítica, que el ganado iba a mermar, que las cosechas iban a mermar, que el olivo de los frutos, que el aceite y toda la producción iba a mermar. O sea que Habacuc vio que la situación se le iba a complicar terrible y tremendamente. David ya tenía la situación en dificultad. ¿En qué año vivió David? ¿En qué año? En el año 1000 antes de Cristo, ¿cierto? 1000 años antes de Cristo. O sea que vamos a recapitular. En el año 1000 antes de Cristo, un hombre de Dios tuvo problema que se llamó David. En el año 600 y pico antes de Cristo, hubo otro gran hombre de Dios que tuvo problemas y se llamó Habacuc. En el año 52 al 56 aproximadamente después de Cristo, hubo otros dos grandes hombres de Dios que tuvieron problemas que se llamaron ¿cómo? Pablo y Silas. ¿Sabe qué me gusta de esta iglesia? Que están en la jugada. Ay,
aquí en esta iglesia no puede decir usted y quedó en fuera de lugar, fuera de lugar. No, aquí no hay fuera de lugar porque estamos en la jugada. Entonces, como ustedes están en la jugada, encontramos que los personajes de Dios en diferentes épocas, en diferentes tiempos, en diferentes momentos, diferentes personajes se encontraron, o como decían los abuelos, se toparon con serias dificultades. Dificultades de aflicción y angustia como las tuvo David. Dificultades de escasez, de necesidad como las tuvo Habacuc. Dificultades de persecución, de peligro, de azotamiento, de cárcel, de peligro como lo tuvo Pablo y Silas. Y no les voy a leer más porque tendríamos que leer toda la Biblia para encontrar más personajes que tuvieron dificultades serias y terribles, ¿cierto, hermana? O sea que usted no diga: Señor, pero es que yo soy el único que paso por esta situación tan terrible, Dios. Y cristiano yo, es que alabo tu nombre y te amo y te alabo, y entre más te busco peor. ¿Cierto? ¿No ha escuchado usted eso? Hay gente que dice: entre más busco a Dios peor. ¿Sí o no? Como que peor se me van las cosas. Yo una vez, y lo voy a confesar públicamente, por mi culpa, por mi gran culpa. No, quiero decirle que en alguna ocasión de mi vida tuve como esposo, como padre de familia, cuando tenía estos 3 pequeñitos niñitos, tuve situaciones terribles. Tuvimos, ¿cierto? Mi esposa. Sí, cierto. ¿Para qué lo negamos? Y déjeme decirle que situaciones tremendas, y yo buscaba de Dios. Y en alguna ocasión le dije a mi Señor: Señor, y yo como que busco de ti, y como que entre más busco de ti, te amo y te busco y te amo, como que peor. Y fíjese que aprendí por medio de la palabra de Dios que hombres de Dios pasaron por situaciones más terribles que tal vez yo hubiese pasado. Mi hermano Héctor me decía: pastor, yo estoy leyendo a Job, el libro de Job, y me dijo: tremendo, ese hombre tan íntegro, tan bueno, pero lo que tuvo que pasar. ¿Cierto? Sí me dijo en estos días. Si lee la Biblia, si ve, hermano. Entonces, no les digo más casos de hombres de Dios que tuvieron problemas, dificultades, angustias, peligros, necesidades, escasez, y era gente que amaba a Dios, que servía a Dios, que buscaba a Dios, que amaba a Dios. Entonces no me diga usted: Señor, pero como que soy el único cristiano que estoy pasando por momentos difíciles, Señor. No, hermano. Los cristianos, como dice, yo vi una novela que se llamaba Los ricos también lloran. ¿Usted se acuerda? Esos son de mis tiempos. Fue viejísima la novela, con Verónica Castro, protagonista. ¿Quién era el otro? Yo no me acuerdo, era un mexicano, ¿cierto? Y eso, todo, a ver, los ricos, eso nos, ¿se acuerda? El Capetillo era así. Ese, bueno, hermano, nos tirábamos a ver los viernes como a las 9, 10 de la noche. A ver, yo lo digo porque así era. Ya no veo novelas, ya ni las veo, porque ahora no hay nada que ver. Para ver tanta perversión en una novela no vale la pena. Pero en mis tiempos, que las novelas eran tan sanas, era la niña pobre, Verónica Castro, la que llegó del pueblo a una casa de familia. Y no sé, y yo no sé si llamaba Lupe, porque siempre les ponen Lupe o Guadalupe. Pero como se haya llamado la niña pobre, resulta que la niña pobre se enamoró del niño rico. Ay, vamos a hacer libretos. Y la niña pobre se enamoró del niño rico, y entonces los ricos también lloran, se llamaba la novela. Pero déjeme decirle que hoy coloco el título, no una novela, sino quiero decirle: los cristianos también lloramos. ¿Si es así o no es así? Déjeme decirle que también en el pueblo de Dios, en la iglesia de Jesús, también hay dificultades. En la iglesia de Jesucristo también hay momentos críticos y difíciles. Y mire que hasta nos trajeron fiesta. Entonces, los que no están viendo, afuera nos están colocando música, nos están animando. Entonces déjeme decirle que el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, el pueblo que ama a Dios, el pueblo que busca a Dios, el pueblo que está con el Señor, también muchas veces atraviesa momentos
difíciles. Pero la Biblia también me enseña algo muy maravilloso. ¿Sabe qué me enseña la Biblia? Cómo se comportaron estos hombres ante los momentos difíciles. Y mire cómo hicieron. Mire tan bonito lo que estos hicieron. Mire que vamos a encontrar. Vamos otra vez a Habacuc. En Habacuc capítulo 3, el versículo 18, si lo tiene, mire cómo actuó Habacuc ante el momento más crítico, ante la situación más adversa. ¿Cómo actuó Habacuc? Capítulo 3, versículo 18 me lo dice. ¿Cómo actuó? Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Número 1, Habacuc no dijo: aunque me falte el ganado, las frutas, las verduras y demás, entonces yo me voy a echar a la pena. ¿Dijo eso? Entonces yo me tiraré a la cama y lloraré y lloraré y lloraré. Y entonces diré: Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo estoy pasando esto? ¿Dijo así Habacuc? Dijo: aunque todo me falte, la higuera no produzca, no haya frutos, no haya ganado, con todo y eso yo me alegraré y me gozaré. ¿En quién? En el Dios de mi salvación. Número 1, Habacuc, que vivió 600 y pico de años antes de Cristo, dijo: yo me gozaré y me alegraré. ¿En quién? En el Dios de mi salvación. O sea, yo me gozo, yo me alegro en el Señor Dios de mi salvación. Fíjese que dijo: aunque todo me falte, me voy a echar a la pena. ¿Dijo así? No, me alegraré y me... ¿En quién? En el Dios de mi salvación. ¿Sí ve cómo actúan los hombres de Dios de circunstancias difíciles y terribles? Vamos a ver cómo actuó rey David. ¿Cómo actuaría David? ¿Cómo estaba David según el contexto? ¿Cómo estaba David? ¿Estaba qué? Dígalo a ver. Afligido, angustiado, menesteroso. ¿Usted cree que una persona así cómo podría estar anímicamente? ¿Cómo? Achantado, aburrido, desesperado, angustiado, terriblemente angustiado, atribulado, con ganas de suicidarse. Pero David, cuando vio que estaba angustiado, achicopalado, amedrantado, estaba afligido, no dijo: bueno, ahora estoy aburrido, achicopalado, afligido, triste, melancólico, Dios, yo me voy a suicidar, me voy a suicidar. ¿Dijo eso? David, aunque venían las circunstancias anímicas más terribles en su alma de aflicción, ¿qué hizo David? Mire que el contexto me dice: ¿qué hizo David? Vaya otra vez al 86 de Salmos 86, el versículo. ¿Qué hizo David cuando la situación era más crítica? Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Amén. ¿Qué hizo David? Te alabaré y te glorificaré, dice David. O sea que David se fue a echar a la pena. ¿En qué año vivió David? 1000 años antes de Cristo. O sea que el mismo método que hizo David en glorificar al Señor, en alabar al Señor, lo hizo 400 años después Habacuc. O sea que hicieron y aplicaron el mismo método ante la circunstancia difícil. Y ahora vamos a ver qué hizo Pablo, qué hizo Silas ante el momento difícil. ¿Qué cree usted que hizo Pablo y qué hizo Silas ante el momento crítico? Fíjese que Habacuc dice que me gozaré, me alegraré en el Dios de mi salvación. Fíjese que David dijo: te alabaré y te glorificaré, cuando estaba pasando momentos críticos y duros. Ahora vamos a ver qué hizo Silas, qué hizo Pablo en el momento donde los habían golpeado, donde los habían torturado, donde los habían llevado a la cárcel. ¿Qué hicieron estos dos muchachuelos? Hechos de los Apóstoles, volvamos donde comenzamos.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25, que dice la palabra. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Qué hicieron Pablo y Silas en la cárcel cuando después de que los habían golpeado? ¿Usted sabe el Imperio Romano cómo castigaba? Eso no era así, nomás así. Tiene una palmadita. Perdóname, hermana, ¿le dolió? ¿No le dolió? Entonces toca que le duela. No. Hermano, entonces el Imperio Romano era especialista en torturas. El Imperio Romano era especialista en dar duro. Ellos cuando torturaban a alguien era hasta sangrar, hasta verlo casi moribundo. O sea que cuando los azotaron a estos, no fue una palmadita en la espalda. Y después de haberlos golpeado poquito, dice la Biblia, ¿sí? Mucho, los metieron a la cárcel. Y cuando los metían a la cárcel eran celdas, escuche bien, celdas que eran bien bajitas, eran prácticamente de 1 y pico por 1 y pico, húmedas, donde hacían sus necesidades ahí mismo, húmedas. Y fíjese que los cogían y los pies colocaban en cadenas y demás. O sea, no era fácil la tortura que llevaban los muchachos. Pero fíjese que Pablo y Silas, cuando los metieron allá después de haberlos golpeado, no dijeron: pobrecitos de nosotros. Hola, Silas, ¿cómo está? No, Pablo, mal, Pablo. ¿Y tú? Yo peor, hermano, peor. Si ve, Pablito, lo que nos metimos, cómo sufrimos tú y yo por predicar. Ay, cómo sufrimos, Pablo, ¿por qué nos metimos en esto, Pablo? Y lloraron así. La Biblia no dice: y estos dos allá en la cárcel después de ser azotados. De la palabra de no dice en ninguna parte, no me dice que ellos se echaron a la pena, que ellos se echaron a morir, que ellos se echaron a decir: pobrecito yo. Ustedes no han visto que la gente muchas veces es: pobre yo, pobrecito, todo pobre, ¿cierto? Pobre el diablo. ¿Pobre quién? Hermana Marcela, ¿pobre quién? El diablo que perdió la gloria. Amén, el diablo que perdió la gracia y la gloria de Dios. ¿Sí o no, Pedrito? ¿Pobre quién? El diablo, ¿sí o no? ¿Quién pobre? Entonces Silas y Pablo no fueron pobrecitos, ni se acopalaron, ni se echaron a la pena, ni a llorar, ni a sufrir, sino que comenzaron a ser estos dos buenos hombres de Dios. A ver, ¿cómo los que leyeron la Biblia? A orar y a alabar al Señor. Alabar al Señor. Se cumple la canción que cantamos hace un momento: en todo tiempo te cantaré. Sí, bueno, yo no me la sé, usted se la sabe más que yo. Esa. A usted sí, hermano, nueva integrante de la alabanza, por favor. Hermanos, usted que se la sabe y canta bonito, en todo tiempo te qué, hermana. En todo tiempo Te adoraré y te alabaré. amén, hermana. Todo tiempo te alabaré. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Y qué hizo Silas? Oraban y cantaban himnos a Dios. Amén. O sea, que alababan a Dios en medio del dolor. O sea que vamos a comparar estos tres hombres grandes de Dios. Abacú se echó la pena. ¿Qué hizo Abacú? Me gozaré. ¿Sí dice así el contexto? Me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué hizo David? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué hizo David? David dijo: te alabaré y te glorificaré. ¿Y qué situación estaba pasando David? Mala situación. Ahora sí entiende usted los hombres de Dios cuando pasan situaciones difíciles, circunstancias adversas, entonces oran y alaban y glorifican el nombre del Señor. No dice la Biblia, entonces se fue para un rincón a llorar como la Chilindrina o Kiko. Pi, 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 pi. Bueno, el que sea, yo no sé si la Coco ese no para allá. Pablo y Silas, yo no me imagino a Pablo y a Silas allá en el rincón de la celda, ¿cierto, hermana Mercedes? Allá Pablo, yo no me imagino a Pablo en un rincón, pip, 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 y el otro, el Silas,
No, hermano. Ni pi, 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 ni nada, hermano. Ni dolor. Sino se gozaban en quién, en Dios. Alababan a Dios en medio del dolor. Alababan a Dios en medio de circunstancia difícil y adversa. Adoraban a Dios. Alababan a Dios en los momentos difíciles. ¿Y por qué se lo digo así? Para que lo capte. En los momentos difíciles adoraban, glorificaban, alababan ¿a quién? A Dios. ¿Sí ve cuál es la clave en los momentos difíciles? Y usted preguntará ahora, bueno, ¿y yo qué gano con eso? Si es que ni ganas me dan de alabar a Dios. Dígame si no es así. A ver, vamos a ser aquí sinceros. No nos creamos tan archiespirituales con alitas. Cuando una persona está pasando los momentos críticos de su vida en angustia, en escasez, necesidad, aflicción, dolor, persecución, sufrimiento, tiene muchas ganas de orar y tiene muchas ganas de te alabaré. ¿Sí? A ver, seamos sinceros. Ay, no nos hagamos aquí los tan con alitas. Hermano, cuando vienen situaciones difíciles, a uno se le viene todo que la verdad que lo que menos tiene ganas es de alabar a Dios. Ay, pastor, usted siendo un pastor, ¿sabe por qué? Porque el diablo trae eso. Trae la aflicción, trae el sufrimiento, trae el dolor, trae la persecución, trae el peligro, trae la angustia, trae el dolor para achicopalarnos. Y cuando nos tenga amedrantados, entonces nos arrincona para que no podamos alabar a Dios. Ese es el objetivo. Para que no busquemos a Dios, para que no oremos, para que no vayamos a Dios. Eso lo hace el diablo. O sea que no es usted que no siente ese deseo, es que Satanás en medio del dolor, la angustia, la escasez, hace, el diablo, sus secuaces hacen que perdamos el ánimo de orar, el ánimo de buscar de Dios, el ánimo de clamar, el ánimo de adorar, el ánimo de alabar a Dios. El diablo hace que perdamos el entusiasmo de alabar a Dios. Por eso cuando eso venga, es cuando más tenemos que hacerle frente. O sea, Satanás quiere que no alabemos a Dios porque nos trae aflicción. Es cuando más tenemos que empujar para alabar a Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué ganamos? Usted dirá, ¿y qué ganamos? Bueno, y yo lo alabo en medio del dolor. En medio del dolor oro y alabo, Señor, te alabaré. En medio del dolor, como hizo Pablo y Silas, ¿qué van a encontrar? Ay, hermano, mire la clave. La Biblia tiene respuesta para todo. Vamos nuevamente a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 26. Mire lo que dice la bendita palabra de Dios. ¿Qué dice mi hermano Carlitos Melo, si de pronto lo tiene? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Mire lo que hace, le vuelvo a repetir, le vuelvo a leer. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mire lo que produjo esto. ¿Qué fue? ¿Qué hizo que viniera un gran terremoto? ¿Qué hizo que viniera un terremoto? ¿Qué hizo eso? Yo quiero que usted me lo diga. ¿Qué hizo que viniera ese terremoto? Que las cadenas se rompieran, que las puertas se abrieran. ¿Qué produjo esto? ¿Qué produjo esto? La oración y la alabanza. La oración y la alabanza. Cuando alabaron a Dios, cuando exaltaron a Dios,
cuando oraron a Dios, hubo cosas sobrenaturales. ¿Esto es qué? ¿Sobre? ¿O no es sobrenatural? Esto es sobrenatural. Que se rompan cadenas, que se abran puertas sin que nadie le ponga la llave y se abran, que se rompan las cadenas que tenían, que de pronto haya un terremoto y comiencen los cimientos a moverse. Eso es algo sobre. O sea que cuando nosotros entramos en oración, en alabanza, buscando a Dios, entonces cosas sobrenaturales suceden. ¿Cosas qué? Sobrenaturales. O sea que cuando se alaba a Dios en medio de la angustia, del dolor, de la circunstancia difícil, entonces cosas sobrenaturales suceden. ¿Cuáles cosas sobrenaturales? Yo quiero ir una por una. Vayamos otra vez al versículo 26, capítulo 16, versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Número 1, la alabanza, la adoración, la oración, el clamar a Dios en medio de la angustia. Cuando lo alabamos, entonces hace temblar todo, la tierra tiembla. ¿Cómo así? Déjeme decirle que la tierra tiembla porque se mueve el poder de Dios. Dice el salmista: ante la presencia de Dios la tierra tiembla. La tierra se estremece cuando está la presencia de Dios. La tierra tiembla. Y si la tierra tiembla, iglesia, es porque sencillamente Dios acudió a la ayuda de sus siervos. ¿Quién acudió a la ayuda? Dios. O sea que la oración de ellos y la alabanza de ellos fue en vano, Cetinita. ¿Cierto que no fue en vano? No fue en vano. La oración y la alabanza no fue en vano, porque la tierra tembló. Es decir, hubo respuesta de Dios. Dios descendió, acudió el Espíritu de Dios para ayudar y para salvar a su pueblo, a sus hijos. La tierra se estremece cuando Dios desciende para guardar y bendecir a sus hijos. ¿Usted lo cree? ¿Y por qué lo dice tan tímidamente? Amén. La tierra se estremece, la tierra se conmueve cuando el pueblo ora, busca a Dios y lo alaba. La tierra se mueve porque Dios responde a su pueblo. Pero no solamente la tierra, sino los infiernos, porque comienzan los demonios. Oiga, no que teníamos al Silas y al Pablo allá como amedrantados, achicopalados, y el otro demonio le dice al otro demonio: pues le cuento que no, es más achicopalados está usted y yo. Estos están felices. O sea que la estrategia no nos sirvió. Entre más les hicimos eso, como que más se sintieron emocionados y felices. Y los demonios se estremecieron y los infiernos se estremecieron, porque hubo dos hombres que oraron y alabaron a Dios en el dolor y sufrimiento. ¿Sí ve todo lo que pasa? Pero no solamente tiembla la tierra, los infiernos, sino dice que se mueven los cimientos. O no, me lo estoy inventando, vamos a leerlo. ¿Qué dice? De tal manera que los cimientos de la cárcel quedaban quietos, se sacudían. Yo quiero que usted utilice un poquito la imaginación en esta tarde, en esta mañana. Imagínese que comience a moverse esto. ¡Ay! Salen a correr porque está temblando. ¿Sí o no? Los cimientos, cuando se mueven, producen algo. O sea que la cosa era en serio. ¿Usted cree que los cimientos se muevan no es algo serio? Hermano, yo creo que todos los de la cárcel, presos, vigilantes, lo que haya allá, cuando vieron que se estremecía eso, lo pasaron de chévere. ¿Qué pensaban que hacían ellos? ¡Qué temor! ¡Ay! Está temblando, ¿qué está pasando? ¡Qué tremendo los cimientos! Esto nos va a caer encima. Comenzó a estremecer los cimientos. O sea que la presencia de Dios ante la oración y la alabanza es poderosísima. ¿Y qué más pasa cuando oran? ¿Qué más pasa cuando hay alabanza? Dice la palabra de Dios que entonces
Ahí está la respuesta. Entonces, una puertica se abrió. Al instante ¿qué pasó? Se abrieron todas. ¿Cuántas? Todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fíjese que se abrieron las puertas. Cuando uno comienza a orar en medio de la dificultad, y cuando uno comienza a orar y a alabar a Dios en la dificultad, entonces las puertas se abren. Ahora sí les digo la solución cuando con mi esposa pasamos momentos difíciles, cuando estos eran unos pequeñuelos de 1 y 2 añitos y demás, los tenía seguiditos. Y resulta que en esos momentos, cuando orábamos a Dios con mi esposa, cuando alabábamos a Dios en medio de la dificultad, veíamos que Dios abría las puertas. Ahorita no me diga, no, claro, de pronto la esposa iba y abrió la puerta y salió. No, yo estoy hablando de las puertas espirituales. Se abrían las puertas, entonces la situación era difícil y alguien aparecía con algo, con una palabra, con un mercado, con alguna cosa, y entonces bendecía a los siervos. O sea que las puertas se abrían y veíamos la bendición cuando no había nada. Porque las puertas se abrían cuando todo estaba cerrado. Veíamos que se abría la puerta, pero por una sola cosa: porque en medio de la circunstancia difícil aprendimos a orar y aprendimos a alabar al Señor. Entonces poníamos música cristiana. En aquel entonces había una emisora que se llamaba Nuevo Continente, la alternativa diferente, y colocábamos a Nuevo Continente y MCI Radio de verdad, y bueno, y colocábamos aquellas emisoras cristianas y poníamos música, y ahí salía: toma el pandero y ven a cantar, y uno ni con ganas de cantar, pero escuchábamos: toma el pandero y ven a danzar, ven y subamos ante nuestro Dios, toma el pandero y ven a cantar, y uno con ni ganas de cantar, pero lo cantábamos porque entendíamos que Dios es fiel, como prediqué hace 8 días. Entonces entendíamos que Dios comenzaba a hacer, y veíamos que las puertas se abrían. ¿Las puertas se qué? Abrían ante la respuesta que necesitábamos. Pero porque hacíamos ¿qué? Orar y alabar a Dios. Dígalo usted, ¿qué hacíamos? ¿Qué debemos de hacer? Orar y alabar a Dios en el momento más dificultoso de su vida. Lo hizo David, lo hizo Abacú, lo hizo Silas, lo hizo Pablo, y vieron que las puertas, todos ellos vieron que las puertas se abrieron, que los cimientos se conmovieron. Y lo más tremendo, a ver, vamos a seguir leyendo. Estoy solo en un versículo y mire todo lo que me estoy demorando. Y las cadenas de todos se soltaron. ¿Usted le parece? Mire, si nomás usted, para que vea una cadena, y las cadenas del Imperio Romano, cuando cogían a sus presos, eran, ¿cómo se llaman los estos? Eslabones, ¿no? Eslabones, ¿sí? Los eslabones eran bien gruesos. ¿Y los pilones qué? A unos pilones los amarraban. Y eso no era cualquier hilito que usted soltaba así. Y usted de repente ver que 2 sujetos estaban cantando y orando, y ver que se rompían tremendas cadenas gruesas, fuertes, se rompían sin nada de nada. O nomás vaya usted a intentar, Pedrito, y coja una tremenda cadena a romperla. Y yo me imagino que Pedrito coge por allá un martillo, una maceta, ¿cierto? Un puntero, una cegueta, y ya casi acabo. ¿Y cuánto gasta? Pero aquí solo cantando himnos, adorando a Dios y orando, las cadenitas parecían hilitos. Solo con oración y alabanza se rompieron las cadenas. ¿Cuáles cadenas? Ahora hablemos de las cadenas espirituales. Cadenas. El diablo quiere encadenarnos, atarnos. Satanás vino para matar, robar, destruir. Satanás vino para oprimirnos, para encadenarnos. Satanás nos cadenas y que quedemos, no nos podamos mover ni hacer nada. Pero
Escritura que Jesús vino para dar vida, vida en abundancia, y vino para deshacer las obras del diablo. Jesús vino para romper las cadenas. Satanás vino para poner cadenas, pero Jesús vino para romper cadenas. Fíjese que también hay otra canción. Las cadenas que me ataban, rotas son por el Señor. Bueno, yo no sé cantar, usted sabe más que yo. Las cadenas que me oprimían, que me ataban, rotas son por el pastor, rotas son por el Señor las cadenas. Entonces, cuando hemos orado y alabado a Dios, las cadenas de escasez, de necesidad, las cadenas de dificultad, de angustia que Satanás nos tiene encadenados, entonces el Señor hace que las cadenas se rompan. Pero ¿cómo es que las cadenas se pueden romper? Las cadenas se rompen solamente cuando oramos y alabamos a Dios. ¿Ahora sí entendió el secreto? 4 cosas pasan. Tiembla todo. ¿Qué más pasa? Se mueven los cimientos. ¿Qué otra cosa? Se abren las puertas y se rompen las cadenas. ¿A través de qué? De la oración y de la alabanza. O sea que, hermanos, quiero decirle que ante los momentos más dificultosos de su vida, alabe a Dios. Ante los momentos más críticos de su vida, alabe a Dios. Ante los momentos más horribles de su vida, ¿qué hacemos? Alabamos a Dios. En todo tiempo, Silas y Pablo alabaron a Dios. Abacú alabó a Dios. Silas alabó a Dios. Y este gran David alabó a Dios en los momentos más difíciles de su vida. ¿Cuántos creen que por la alabanza y la adoración se rompen las cadenas? Dele ese aplauso al Señor con alegría. Que Dios es un Dios poderoso. ¿Cuál es la cárcel que usted está en este momento? ¿Qué cárcel está viviendo usted? Sabe que hay personas que no están en cárceles físicas, ¿cierto? Hay cárceles que espirituales, oprimidos así, donde el diablo nos tiene no solamente encarcelados, sino encadenados, ataduras, estamos así, y el diablo no nos deja mover. Pero hoy hemos aprendido que la única forma de salir de la cárcel y romper las cadenas es a través de la oración y de la alabanza al buen Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Usted lo cree? Entonces vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar en este día en el nombre de Jesús. Vamos a orar en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Dele gloria a Dios. Dele gracias a Dios en el nombre de Jesús. Dele gracias a Dios, iglesia. Dele gloria a Dios porque Él es bueno. Dele gracias a Dios en esta mañana. Dele gracias a Dios. Quiero decirle una cosa. No me mire a mí porque yo no puedo hacer nada. No me mire, cierre sus ojos y métase con Dios. La palabra de Dios dice que Abacú dijo que aunque la higuera no florezca, ni en los frutos haya vides, ni haya ganado, ni haya nada, aunque todo se haya acabado, dice Abacú, que a pesar de todo eso, en todo y eso él se alegrará y se gozará en el Dios de su salvación. Él se alegrará y se gozará en el Dios de su salvación. Pero déjeme decirle que otro hombre llamado David, 1000 años antes, escuche bien, David, 1000 años antes, David, el buen David, 1000 años antes, ¿sabe qué hizo David? David hizo algo tan sencillo pero tan glorioso y maravilloso, que dice que en todo tiempo alabaría y glorificaría al Señor.
Es decir, que en el momento difícil de la vida de David entró a alabar y a glorificar al Señor. Escuche, en el momento más crítico que tuvo David, glorificó y alabó al Señor. En el momento más crítico que vivió Habacuc, dice que él se gozaba y se alegraba en el Señor. Es decir, alababa al Dios de Israel. Pero dice la palabra de Dios, iglesia, que en los momentos más difíciles que tuvo que soportar el apóstol San Pablo y Silas, cuando estaban encarcelados allá en Filipos, cuando estaban en la cárcel encadenados, cuando estaban en una celda fría, húmeda, malolienta, cuando estaban sin comida, cuando estaban en las dificultades terribles, sus espaldas rotas, machadas, cuando habían sido pasados primero por un trilladero donde los habían golpeado, masacrado, insultado y después puesto sobre la cárcel. Ellos aprendieron que ahí en la cárcel, ahí con las cadenas, ahí en la humedad, en el frío, con hambre, con frío, con escasez, ahí en la aflicción y en el momento más crítico estaba la presencia de Dios. Y dice la escritura que ellos oraban. Ellos oraban, iglesia. En los momentos más críticos ellos oraban. Oraban, iglesia, y alababan al buen Dios de Israel. En los momentos críticos alababan a Dios, adoraban a Dios y oraban en los momentos de mayor dificultad en sus vidas. Y hicieron esto estos hombres de Dios, Habacuc, David, Pablo y Silas, vieron la respuesta de Dios, vieron la mano de Dios a favor de ellos. Vieron la gloria de Dios con ellos. Vieron que los cimientos se movían. Vieron un temblor porque Dios estaba ahí con ellos. Vieron entonces que las puertas comenzaron a abrirse de forma extraña, natural. Se abrieron las puertas. Se abrieron las puertas de forma sobrenatural. Porque Dios escuchó la oración de Pablo y Silas. Porque Dios escuchó la alabanza de Pablo y Silas. Porque Dios escuchó a los siervos de Dios. Porque ellos entraron en el momento más crítico de sus vidas a adorar, a alabar al Señor en los momentos de dificultad. Iglesia, entienda este secreto y este misterio. Cuando vengan los momentos de su vida, adore, alabe, ore a Dios. Ore a Dios, aunque no tenga ganas de orar, aunque no sientas deseos de orar, aunque no tenga ganas de hacerlo, hágalo, ore, clame. Aunque no tenga las ganas en tu corazón de hacerlo, hazlo. Aún con el corazón partido, vaya y arrodíllese y diga: estoy aquí afligido, estoy aquí triste, agobiado, afligido, derrotado, angustiado. Estoy aquí, Señor, pero quiero adorarte hoy. Y cuando usted lo hace, va a ver que definitivamente Dios va a responder. Dios va a responder. Porque Dios es bueno. Porque para siempre es tu misericordia. Aprenda a alabar a Dios en medio de la dificultad. Como decía esa canción: en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te cantaré, en todo tiempo te alabaré y te adoraré. Eso nos enseñó Pablo y Silas. Y vieron la respuesta. Hay personas aquí en la iglesia que no han visto la respuesta de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no han encontrado el secreto. En la aflicción, en la tristeza, en el dolor, han dejado de orar.
Yo sé que hay personas aquí que han dejado de orar y aún de alabar a Dios en medio del dolor. Pero cuando usted deja de hacerlo, entonces el enemigo más te va a esclavizar, más te va a oprimir, más te va a hundir, más te va a llenar de aflicción, de necesidad, de escasez, dolor, de sufrimiento, más y más y más y más y más, iglesia. Dele gracias a Dios. Vamos a reconocer que en todo tiempo alabamos a Dios y glorificamos al Santo de Israel. Iglesia, aprenda a adorar al Señor en todo tiempo. Aprenda a adorar al Señor de los cielos en todo momento. Ahora ahí donde está, dígale: Señor, estoy en aflicción, estoy en momentos difíciles, en angustia, en escasez, en necesidad. Estoy oprimido, estoy cansado, estoy en escasez, estoy en necesidad, Dios. Dios, por favor, ayúdame. Estoy en tristeza, en dolor, en escasez, en necesidad, en tristeza, en aflicción, en aburrimiento, en depresión, en angustia, en soledad. Estoy con dificultades en mi casa, en mi hogar, en mi matrimonio, en mi familia, en mi hogar, con mis hijos. Pero Dios, quiero alabarte y adorarte en todo tiempo, Dios. Quiero adorarte, Dios, en todo tiempo, Dios. Quiero alabarte en todo tiempo, bendito Yahweh, bendito Jehová. Quiero alabarte, Dios, en todo tiempo, a pesar de mis circunstancias difíciles. Órale al Señor, iglesia.